Muy buenos días, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por el servicio, por el culto, por todo lo que el Señor va a hacer en el día de hoy. Damos gracias a Dios en verdad por su fidelidad, por su amor, por su bondad. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en favor nuestro. Pero también vamos a orar y tomar tiempo por la adversidad y las dificultades que se presentan cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos desarrollar la obra de Dios. Y junto a ustedes, vamos, en el nombre del Señor, vamos a sacar adelante esta obra. A pesar de los obstáculos, dificultades, vamos a continuar adelante. Porque confiamos, Iglesia, en la promesa del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia. Vamos a orar. Acompáñeme en esta oración, por favor. Señor Dios, estamos delante de ti, Padre. Y gracias por el privilegio de poderte llamar Padre. Queremos acudir a ti para honrar, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por la forma como nos estás ministrando esta mañana y nos continuarás ministrando, Señor Dios, para tu gloria y tu honra. Mira nuestra debilidad, mira nuestra incapacidad. Reconocemos hoy como iglesia local que necesitamos de tu gracia, que tu gracia debe ser suficiente para nosotros, Señor Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, despojarnos, negarnos, seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo como iglesia, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Que haya arrepentimiento en nuestras vidas, que anhelemos cada día anhelemos más buscar primeramente tu reino y tu justicia, caminar contigo, vivir en esa nueva naturaleza, en la simiente de Dios que está en nosotros. Te suplicamos, te imploramos, Señor Dios, ayúdanos en este nuevo proyecto, ayúdanos con cada persona, cada miembro que ha decidido a través del Espíritu Santo apoyar esta obra, Señor Dios, dales convicción, fuerza, Señor Dios, valentía, esfuerzo, denuedo, Señor Dios, para que continuemos juntos para tu gloria y tu honra, a pesar de la adversidad, la dificultad. Nuestra fe no desfallezca, Señor Dios, y nuestro compromiso y nuestra identidad con esta obra sea para tu gloria y tu honra, Señor Dios. Padre, pedimos que tengas el control de nuestra vida, que quites cualquier obstáculo, Señor Dios, para ser ministrados a través de tu palabra también, Señor. Gracias te damos y oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Iglesia, esta mañana escucharemos la palabra de Dios a través de un siervo de Dios que Dios ha usado durante muchos años, que ha transformado y cambiado su vida para la gloria de Dios. Este pastor se llama Norberto Gutiérrez, es mi padre, y él hizo parte del cuerpo de fundadores de la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, que antes tenía otro nombre. Él fue parte del equipo fundador y Dios por su gracia lo llevó con el pastor Kid Moore a establecer una nueva obra en Honduras. Duraron 18, 20 años en Honduras, estableciendo esta obra, la cual es una iglesia fuerte, es una iglesia sólida y que se ha multiplicado por el territorio nacional de Honduras. Ahora él se encuentra en Estados Unidos, iniciando una nueva obra.
Y Él va a estar también apoyando esta obra. Él va a estar también trabajando eh, hombro a hombro con nosotros, apoyándonos según la voluntad de Dios. Entonces, por favor, estemos muy atentos a la enseñanza y eh, que podamos juntos ser ministrados a través del Espíritu Santo. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gozo para mí y privilegio traer la palabra de Dios para ustedes. Y como bien sabemos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Y hoy me corresponde la parte del capítulo 6, del versículo 8 hasta el 15. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, a buscar el pasaje y vamos a orar primeramente para pedirle a nuestro gran Dios y Padre que nos guíe en esta mañana, que nos enseñe a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha sellado y que es el que nos enseña, el que nos ilumina, el que nos guía en toda la verdad. Te pido que esta mañana nos enseñes, que quites el velo que hay en nuestros ojos espirituales y que podamos ser edificados, podamos ser renovados en nuestro entendimiento. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer el pasaje que de Hechos, capítulo 6, del versículo 8 hasta el 15. Entonces, si me van siguiendo, por favor, desde el versículo 8, dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. La palabra de Dios. Muy bien, vamos a pensar hoy entonces en este pasaje, porque vemos que es la transición que Dios ha hecho por medio de Cristo del pueblo de Israel, donde tenían un templo físico construido por los hombres y todos se reunían ahí y la presencia de Dios se manifestaba. Pero cuando Cristo vino, el Mesías, el prometido de Dios, entonces ahora hay una transición del templo físico a el templo levantado por Dios, no por manos de hombres. Entonces pensemos en nosotros, somos templo de Dios, y esa es la transición que Dios hace al Cristo morir por nuestros pecados, resucitar y ascender, para que entonces el Espíritu Santo descendiera y viniera a morar en cada uno de los creyentes. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a mirar entonces el versículo 8 y pensar en cuanto al reino de Cristo. Esa es la parte importante, que Cristo cuando vino dijo que el reino de los cielos se había acercado. Y hablando con Nicodemo, pues le dijo que si no naciera de nuevo no vería el reino de Dios. Y vemos ahí que necesitamos nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para entrar en el reino de Dios. Por eso aquí vemos un testigo, Esteban, que era un hombre, pues como lo estudiaron la semana pasada, que fueron elegidos 7 hombres para que sirvieran las mesas. Y el requisito era que fueran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y que fueran hombres temerosos de Dios. Esto era solamente para servir a las mesas. ¿Qué nos enseña eso? No era ni para llevar la palabra o guiar al pueblo,
sino para servir. Entonces, Dios está mostrando que en el reino de Cristo no hay acepción de personas, que todos somos iguales ante el Señor, que tenemos llamamientos diferentes, funciones diferentes, pero todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces, el Espíritu Santo nos lo da a todos y podemos cumplir la función para la cual Él nos llama. Entonces, vemos la importancia aquí de cualquier servicio que hagamos en el cuerpo de Cristo, en cualquier parte que el Señor nos ha colocado. No es que no soy importante, no. Cada miembro es importante para ese cuerpo de Cristo. Por eso, pensando el versículo 8, entonces dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Y el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Entonces vemos que el reino de Cristo está compuesto por hijos de Dios, por personas que han confiado, puesto su fe en Jesucristo, que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y sabemos eso, en Efesios 1, 13 y 14 le dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí está, ese es el reino de Cristo, en donde cada uno de nosotros, el Espíritu Santo viene a morar para ser ese templo del Dios vivo. Por eso estamos ahora, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte importante que nosotros necesitamos comprender. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero no automáticamente somos llenos del Espíritu Santo. Ahora nos corresponde a nosotros esa vida que el Señor nos pide para poder entonces ser llenos del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder también. Entonces vamos a mirar cómo es que podemos ser llenos de gracia y de poder, lleno de sabiduría y del poder del Espíritu Santo. Entonces, él era un testigo de Cristo. Para eso recuerde que en Hechos 1:8, pues Cristo envió al Espíritu Santo. Él dijo que hasta que él ascendiera no iba a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado con ese propósito. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos a Esteban aquí lleno de gracia. ¿Cómo podemos estar llenos de gracia? Entonces somos salvos por gracia que el Señor nos da por su obra y su victoria en la cruz y en la tumba, pero diariamente necesitamos esa gracia de Dios para vivir en victoria sobre el pecado y poder tener una vida sobrenatural, porque nosotros mismos no tenemos el poder para vencer el pecado o vivir una vida que Dios quiere que mostremos, que llevemos a los demás. Entonces, ¿cómo podemos tener esa gracia diaria del Señor? En 1 de Pedro capítulo 5:5 lo pueden anotar y yo lo voy a leer. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos allí que la forma en que podemos recibir gracia diaria del Señor es vivir una vida de humildad. Pero no confundamos la humildad con ser pobre, con no cambiarme, con no ser una persona preparada o que soy ignorante o que no tengo nada. No, eso no es la humildad, esa es una humildad falsa. La humildad es como nos dicen en Filipenses 2:2, también el versículo 3, dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, esa es la forma en que nosotros debemos vivir. Humildad es negarme a mí mismo para servir a otros, para levantar a otros, para bajar al nivel de otros. No es que yo me crea superior o más grande que otros, no, sino como lo hizo Cristo, que se humilló, que se despojó de ser como Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios, tomó forma de siervo, tomó un cuerpo humano y vino a nosotros para morir por nosotros. Ese es el ejemplo de humildad más grande. Entonces la humildad es una acción, es una decisión de dentro de mi corazón, de amar a las personas, de servir a las personas incondicionalmente con el amor de Dios. Esteban era este hombre que vivía diariamente
con esa actitud, caminaba con Cristo. Pues dice que, y lleno de poder. Entonces el poder nos lo da el Espíritu Santo, por eso la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo. Ese es el poder que Él nos da, no para hacer otro tipo de cosas, sino para tener la capacidad de hablar las Escrituras y mostrar a Cristo a través de las Escrituras y el poder del Evangelio para ser salvos. Entonces vemos ahí el reino de Cristo en esas características, ¿cierto? Sellado por el Espíritu Santo, lleno de gracia, sabemos cómo, viviendo con humildad, lleno del Espíritu Santo, entonces teniendo esa relación con el Señor diariamente, comunión con Él, en donde mi primer tiempo o mi primera encuentro que tengo es con mi Padre Celestial en la mañana, no salgo antes de tener este tiempo con el Señor, donde oro, hablo con Él y al leer la palabra, Él me habla, me enseña, me edifica. Entonces ahí en ese tiempo diario con el Señor es donde yo soy lleno del Espíritu Santo. Y durante el día pues sigo viviendo en esa comunión con el Señor. Él nos llamó a una relación personal, no simplemente a un conocimiento espiritual o saber en cuanto a las Escrituras, no, sino caminar, conocerle a través de la palabra, tener una relación con Él, como vemos aquí a Esteban. Entonces, él estaba lleno de Dios, del Espíritu Santo. Pero pensemos por un momento, ¿de qué estamos llenos nosotros? Para que oremos, meditemos, y qué es lo primero que hago cada día. ¿Cuál es la prioridad para mí en el día? ¿Es el Señor? ¿Es su palabra? ¿Es no pecar contra Él? Cuando peco, pido perdón. Entonces, ahí es donde necesitamos tener esa prioridad. En Mateo 6, 32, 33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto nos viene hablando de techo, de vestido y comida. Entonces, lo primero que nosotros nos levantamos para buscar es la comida, el techo y el vestido. Pero es una añadidura que el Señor nos dice. Si lo busco a Él primero, entonces Él va a añadir. No significa que no trabaje, sino que Él me va a dar la gracia, la bendición para multiplicar entonces en cuanto a mi trabajo y el sustento que Él nos da para que podamos tener esa añadidura. Entonces es un orden de prioridades que necesitamos comprender para vivir una relación con Cristo realmente. Y Esteban lo entendía perfectamente y podemos aprender de él aquí en este pasaje. Entonces, lleno de Dios es lo que nosotros necesitamos. Pero quiero que miremos en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 1 y 2, estas citas para que las mediten ustedes después allí, las estudien de una forma personal y cómo entender qué es lo que el Señor dice que no debo estar lleno. El versículo 1 me dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. De eso es que estamos llenos. Entonces yo necesito desechar eso. ¿Cómo lo desecho? A través de la confesión diaria. Ya el Señor me perdonó todos mis pecados, porque al morir en la cruz y yo rendirme, creer en Él, confiar en Él, todo mi pecado ha sido perdonado. Pero ahora diariamente nosotros todavía estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo en donde el pecado todavía está en nuestros miembros y se opone contra el Espíritu Santo. En Gálatas lo vemos, ¿sí? Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, esa es la batalla diaria que necesitamos comprender. ¿Cuál es mi prioridad? ¿De qué estoy lleno? Y ahí es donde entonces le doy la prioridad al Espíritu Santo. Tengo que desechar esto. Tengo que cada día presentarme ante el Señor, preguntarle que Él me examine y que vea qué hay en mi corazón para que yo pueda confesar y entonces ahora yo estoy limpio para tomar la palabra. El versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para su salvación. Entonces, si yo tomo el alimento espiritual, si yo leo la palabra de Dios sin desechar, sin perdonar, sin pedirle al Señor que me perdone, pues entonces el alimento espiritual no está siendo eficaz, es adulterado. O si yo estoy escuchando la palabra de otras personas y no estoy mirando la palabra, pues estoy tomando alimento adulterado. Es importante que cada uno de nosotros tomemos la palabra, comprobemos lo que estamos escuchando y que el Espíritu Santo nos llene, nos enseñe y nos edifique. Esa es la forma en que el Señor quiere que tengamos esta relación con Él diaria,
para que podamos crecer y ser llenos de su gracia, de su poder, como lo vemos aquí en Esteban, en el versículo 8. Entonces, esa es la parte del reino de Cristo que necesitamos vivir cada hijo de Dios, cada día, personalmente, individualmente. Y ya cuando nos reunimos, nos congregamos, pues ahora somos el cuerpo de Cristo y no es el sitio lo que es donde está Dios. Nosotros somos el templo de Dios y cuando nos reunimos unos con otros, entonces alabamos a Dios nosotros juntos y Cristo está en medio de nosotros, es lo que nos ha dicho. Es bien importante comprender y comenzar a cambiar esas prácticas que tenemos y poner una relación más bien con nuestro Padre Celestial diariamente. Pues vamos al versículo 9 y 11, 12 y 13 para mirar ahora entonces un contraste que el Señor nos hace aquí, porque vimos el reino de Cristo, ¿cierto? Quiénes son los que están en el reino de Cristo y cómo vivir en el reino de Cristo. Ahora nos muestra el contraste, el reino de Satanás. Entonces vemos aquí la oposición que se encuentra inmediatamente. Esteban está hablando, está siendo testigo de Cristo. Entonces el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Entonces vemos ahí sinagogas, es los lugares donde se enseñaba la palabra, donde se estudiaba la ley de Moisés. Entonces, en la dispersión, estos son países donde ellos estaban y tenían sus sinagogas. Entonces, eran de diferentes idiomas y culturas, pero llegaban a Jerusalén para adorar todos juntos. Entonces, ellos allí, aunque eran tenían lenguaje diferente, pero hablaban todos el hebreo. Entonces, ahí ellos se unieron, los unía algo para ir a luchar contra lo que ellos creían que no era la verdad. Pero vemos que ellos no lo están haciendo con verdad. Es una oposición que no es correcta, porque dice el 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, uno de los estilos de vida que hay en el reino de Satanás, que es el sistema establecido en este mundo, que él lo lleva por categorías, por conocimiento, por consumo, por orgullo, todo ese sistema que está montado en donde él nos lleva a obtener el éxito por nosotros mismos. Entonces aquí ellos estaban batallando no en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de Dios, sino en su propia capacidad, en su dinero. Entonces dice que sobornaron, ¿cierto? Entonces sobornaron ¿a quiénes? A hombres para que dijeran que los habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Dice, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiéndoles le arrebataron y les trajeron al concilio. El concilio es el mismo lugar donde Cristo fue juzgado, era donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaba toda la autoridad del pueblo de Israel, de los judíos, y ellos eran los que decidían qué debía hacerse con cada persona. Entonces lo llevaron allí para poderlo juzgar. Entonces vemos un sistema religioso que comenzó entonces a hacer la oposición. Entonces necesitamos tener cuidado porque no es un legalismo, no son reglas, no son normas, no es que si voy a la iglesia o voy a un sitio o leo la Biblia soy salvo. No, es por tener una relación personal con Cristo y vivir una vida intachable, una vida irreprensible, una vida en el poder del Espíritu Santo, como vemos a este hombre Esteban. Pero estos hombres aquí estaban usando el soborno, falsos testigos, y vemos que ese es el sistema establecido de Satanás en este mundo. Entonces el soborno abre las puertas en todo lado, dice la palabra, y nos levanta. Pero cuando el Señor dice que eso no durará. Versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces vemos ahora nuestro tercer punto, es, ok, el templo y la ley. Entonces los religiosos, su base es, o su lugar es el templo, en donde para ellos es santo. Y también, pues el pueblo judío tenía la ley y estaba viviendo por la ley de Moisés, en donde tenían que cumplirla, y por eso los fariseos y los saduceos tenían cantidad de
tradiciones y legalismos y órdenes que tenían que cumplir. Entonces, así era que se dirigía el pueblo de Israel. Por eso cayeron de la gracia de Dios. Entonces, aquí vemos que ellos lo que estaban haciendo era inventar o buscar personas que habían escuchado decir a ellos que Jesús de Nazaret iba a destruir ese lugar santo y cambiar las costumbres de Moisés. Entonces, pues lógicamente, ese era su lugar, esa era su forma de buscar, de llegar a Dios. Pero nosotros sabemos que eso lo cambió el Señor. Jesús cuando entró al templo físico y encontró allí los mercaderes y todos estos hombres, Él los sacó, los echó, tumbó todas las mesas, porque Él le dijo, la casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ese era en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo muriera y resucitara, que Él mostró lo que el hombre había hecho con el lugar que Dios había dispuesto para estar su gloria, para Él manifestarse a través de ese lugar. Pero ellos lo volvieron una cueva de ladrones. Estaban llenos de negocio, de soborno, de todo lo que vemos. Entonces, ahí es donde es ese sistema religioso. Por eso el Señor vino y transformó ahora una transición en donde nosotros somos el templo de Dios vivo, en donde Él mora en nosotros. Entonces, por eso Jesús dijo, ok, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ok, pero no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su propio cuerpo y que pues Dios iba a levantarle el tercer día. Y lo vemos así, que lo crucificaron, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3-4, que es la esencia del Evangelio, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces estaba escrito, es un cumplimiento de Dios y Cristo murió por mis pecados. Por eso Él murió. Entonces, cuando Él resucitó, venció el pecado, la muerte y a Satanás. Entonces, ellos aquí no habían creído en ese Mesías, en ese Salvador del mundo, y por eso recurrían al Antiguo Testamento todavía. Estaban en su templo y en la ley de Moisés. Entonces, por eso los acusaban de algo que ni ellos mismos entendían. Por eso decían que quería cambiar las leyes, pero no estaba cambiando, porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora vino no a la letra, sino al espíritu, a llevarla más allá, en donde decía, si antes era, si encontraban a una persona en adulterio era apedreado, pero ahora Él dijo, no, cualquier hombre que mire a una mujer y la codicia ya adulteró. Entonces, ahora era más al corazón individual, donde Dios mira a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo delante de Él. Por eso Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, esa es la parte importante que necesitamos comprender y comenzar a caminar con Dios. Él no quiere que sepa de Él, sino que tenga una relación y que crezca, que me alimente a través de la palabra, como ya vimos. Entonces, aquí estaba diciendo en esta parte que pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Pero Dios lo que hizo fue levantar el templo de Cristo, un cuerpo resucitado, glorificado para la eternidad. Y a nosotros entonces cuando nacemos de nuevo, igualmente nos sella con el Espíritu Santo y nos da una vida nueva. Es un nacimiento espiritual. Lo vemos en San Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, a los cuales, a los que recibieron y creyeron, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de varón. Entonces, ahí me está diciendo que este nacimiento no es humano, sino de Dios. Entonces, es un nacimiento espiritual. Es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ahora Él mismo va a enseñarnos a través de la palabra y vamos a tener un crecimiento espiritual. Por eso necesitamos la palabra de Dios para alimentarnos, para crecer espiritualmente. Esa es la parte importante. No leemos la Biblia para que Dios me bendiga o Dios me guarde. No, la Biblia, la palabra de Dios es alimento a mi alma, es alimento espiritual. Por eso cada día debemos tomar nuestro alimento espiritual. Es bien importante comenzar a leer la Biblia
en orden. Podemos coger los evangelios o alguna de las cartas, depende en donde estemos en nuestro crecimiento espiritual. Y allí continuar, tener un cuaderno en donde voy anotando lo que el Señor me va enseñando de quién es Él, de qué me pide a mí, de qué tengo que apartarme, qué es lo que el Señor, qué es su voluntad que está en su palabra. Entonces es bien importante crecer en esa relación para que realmente el Espíritu Santo comience a vivir a través de mi vida. Entonces, por eso hay una lucha entre la carne, que es mi mente antigua, mi cuerpo en donde caí en el pecado, y la nueva naturaleza que Cristo me dio. Entonces, por eso Cristo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues cuando estamos llenos de nosotros mismos, confiando en nosotros mismos, por lo que hay en nosotros es celos, iras, contiendas, como vimos en Primera de Pedro 2:1, que debemos desechar todas estas cosas de nosotros que ya el Señor perdonó a través de su sacrificio, y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos ahora el fruto del Espíritu: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esa es la vida sobrenatural que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir, permitir que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Es una vida sobrenatural. Nadie puede producir un amor incondicional como el de Dios. Nuestro amor es egocéntrico. Mi amor es, si no me dan, pues yo no puedo amar. Si me dan, pues yo voy a amar. Entonces siempre estamos esperando algo. El amor de Dios es incondicional. Dice que más aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no nos pidió absolutamente nada para venir y morir, pero ahora sí me pide que yo rinda mi vida para que yo pueda entonces rendir al Espíritu Santo el poder para que Él viva a través de mí y produzca la vida de Dios. Entonces, gozo, paz. La paz no es ausencia de conflicto. La paz es que aunque afuera está en conflicto, interiormente tengo paz, tengo esperanza, tengo esa gracia de Dios. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, es importante tener esa comunión con Dios, es tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, paciencia, benignidad, bondad. Ninguno de nosotros podemos producir eso por nuestra propia fuerza. Y en ninguna súper o tienda vamos a encontrar ni paz, ni mansedumbre, ni paciencia, nada. Solo lo encontramos en nuestra relación con Cristo, en nuestra comunión con Él y nuestra relación diaria a través de la palabra y de la oración, a través de confesar nuestro pecado. Esa es la vida de Esteban que estamos viendo aquí, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe también. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El versículo 15 nos está diciendo: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, de un ángel, pues la Biblia nos dice muy poco de los ángeles, pero sí nos dice que sus rostros resplandecen, que su ropa resplandece. Entonces vemos aquí que Esteban estaba resplandeciente, no porque pues él tuviera un poder especial, sino porque pues los ángeles resplandecen porque están en la presencia de Dios. Entonces es importante entender esto. Yo quiero que miremos un pasaje para que lo mediten. Está en Éxodo 34, para que entendamos cómo es que nosotros podemos tener esa vida que el Señor nos pide. Entonces, Éxodo capítulo 34, vemos allí la historia de Moisés. Es cuando él llevaba al pueblo de Israel, ¿cierto? Y lo llevaba por el desierto. Entonces, él subió al monte y Dios le dio las tablas de la ley la primera vez, pero las rompió contra los becerros que ya habían hecho ellos, y subió una segunda vez. El Señor le dijo, pero miremos aquí el versículo 34, capítulo 34, versículo 27. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos.
Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, ahí está. Ese es el punto. Después que estuvo en su presencia, ¿cuánto estuvo? 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. No es que estuvo ayunando, como muchos enseñan, que el ayuno es el que me da poder. No, es entrar a la presencia de Dios, es escribir, oír su palabra, memorizarla, vivirla. Él estaba escuchando la palabra de Dios, él estaba escribiendo la palabra de Dios, él iba a llevar la palabra de Dios a su pueblo. Y esa es la misma forma que nosotros necesitamos hoy, entrar a su presencia, oír su palabra, ¿cierto? Que cambie mi corazón, que esté en mi mente y que sea transformado para que yo pueda llevarla al mundo, a otros que no le conocen. Es la misma función. Entonces, si estoy en la presencia de Dios cada día, pues ahí es donde mi rostro, mi vida va a ser transformada, a resplandecer. Eso es lo que estaban viendo en este hombre Esteban, lo que vieron también en Moisés aquí. Dice el versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, es eso, no es una vida que, que hace milagros o una vida a pensar de otros poderes, no, es comunión con el Señor. Y así estaba Esteban, en el versículo 15, entonces todos estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Un rostro, ¿cierto? Como el rostro de un ángel, que brillaba. Y es lo que necesitamos nosotros, permanecer en la presencia de Dios. Entre más permanezcamos con Él, con su palabra, y durante el día estemos meditando en su palabra, estemos obedeciéndola, ahí entonces está nuestra comunión con Él. Vamos a ser los testigos que Dios nos pide que seamos y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que Él quiere. Entonces Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantando con himnos y cánticos y salmos espirituales, enseñándoos unos a otros, edificándoos, exhortándoos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Pero para hacer esto necesitamos pasar tiempo con Dios y en su palabra, viviéndola. Y ahí es donde Él va a seguir transformando nuestras vidas. Ahí está el poder del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, como este hombre Esteban enseñó y mostró que era un hombre que servía a las mesas, pero que era un hombre también que testificaba de Cristo al pueblo. Y allí se encontró con estos religiosos y contendían con él, pero no pudieron resistirle, tuvieron que inventar, sobornar, mentir para poderlo llevar al concilio. Entonces, igual cuando suframos persecución por Cristo, estemos nosotros gozosos por esto. Y en el día donde estemos, en el trabajo, en cualquier lugar, circunstancia, en donde se opongan, pues podemos humillarnos y perdonar y levantarlos. Y no necesitamos demostrar nosotros nada, porque Cristo es nuestro defensor, Él es nuestro abogado. Entonces allí es donde encontramos esa nueva vida en Cristo. Y yo oro por la iglesia de Cristo, por ustedes allí en Bogotá, que puedan ser esa iglesia, ese templo de Dios vivo, cada uno de ustedes. Lo importante no es el lugar tanto, sí, necesitamos un lugar físico para congregarnos, pero el lugar más importante somos nosotros mismos, donde el Espíritu Santo mora, habita en nosotros y podemos entonces ahora cumplir el propósito por el cual Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Pensemos bien cada día de qué está llena mi vida, de qué quiero que esté llena mi vida, dónde está mi tesoro, porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón también. Espero que su tesoro sea Cristo, sea su palabra, y que allí esté nuestro corazón, que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias por tu grande amor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de este hombre Esteban que tú nos dejas en las escrituras registradas como testimonio para que nosotros podamos ver y aprender, Señor, cómo vivir ahora en este tiempo del reino de Cristo en cada persona que le reconocemos, que aceptamos quién es Él, que nos rendimos a ti, que tú perdonas todos nuestros pecados y nos sellas con el Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser esos testigos
poderosos de quién eres tú, pero con nuestra vida, no tanto en palabra, sino amando, perdonando, sirviendo a los demás, exaltándolos, Señor, como tú lo hiciste cuando anduviste en la tierra. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia, por cada familia, por cada persona allí, por cada joven, por cada niño. Padre, que tú avives el espíritu en esta iglesia, la levantes y pueda ser una iglesia que se multiplica en este tiempo de tinieblas, en donde el mundo está lejos de ti, Señor, y no quiere oír tu palabra. Señor, usa estas vidas, que ellos puedan vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Ok, iglesia, damos gracias a Dios por ministrarnos a través de la alabanza, por ministrarnos a través de su palabra. Y damos gracias a este hombre de Dios, Norberto Gutiérrez. Vamos a estar orando también por ese proyecto allí en Estados Unidos, por esa iglesia, que Dios lo use grandemente, ¿verdad? Vamos ahora a entrar en este tiempo, que también debe ser un tiempo de gozo, de regocijarnos en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿no? Cierra tu Biblia, abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 8 y acompáñame en esta lectura y que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender lo que nos enseña su palabra desde el punto de vista administrativo, económico, porque el Señor nos enseña esto también. En 2 Corintios capítulo 8 voy a leer versículo 5 y versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 5 dice la palabra del Señor. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos que Dios ponga en nuestra iglesia local, ¿verdad? Aquí no queremos manipular, ni forzar, ni obligar, ni amenazar con la escritura, ¿verdad? No, el administrar lo que le pertenece al Señor, debemos hacerlo de la forma correcta, bajo los principios bíblicos, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y primeramente le clamamos al Señor que nos demos primeramente al Señor, porque si no nos damos primeramente al Señor, no vamos a tener un corazón generoso, no vamos a ver la necesidad en la vida de otras personas, no vamos a participar de la forma correcta en la obra del Señor, ¿verdad? Y la motivación correcta, mire lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es por gracia, un regalo que no merecemos. No merecemos todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo ese amor sacrificial por nosotros. No lo merecemos. Es inmerecido. Y eso es lo que significa gracia. El Señor nos ha dado más de lo que merecemos. Mire lo que dice. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis hermanos, esto no se trata de agradarnos entre nosotros, de agradar a un hombre. Esto se trata de hacer las cosas para la gloria y agradar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el modelo a seguir es Jesucristo, no los hombres. Jesucristo es el modelo a seguir. Por amor Él hizo, por amor se sacrificó, por amor dio, se negó a sí mismo, se negó, se humilló por amor a nosotros. Ese es nuestro modelo a seguir. Por eso Pablo dice a la iglesia, a esta iglesia que halló gracia, ¿verdad? La gracia que fue hallada en estas iglesias de Macedonia, ¿sí? Es que primeramente se dieron al Señor, entendieron a través del Espíritu Santo que su diezmo, su ofrenda,
primeramente debía venir del modelo bíblico, del modelo de Cristo. Mis hermanos, confiamos en el Señor, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y poder tener el apoyo necesario económico para desarrollar esta obra, para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, que seamos fieles. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo también. Padre, dirígenos, ministranos a través de tu Santo Espíritu. Danos corazones generosos, danos sabiduría para administrar a los ancianos, al pastor, a la junta administrativa de nuestra iglesia, que tenemos una responsabilidad grande delante de ti, Señor Dios. Pero también, Señor, que tú toques los corazones, que nuestro compromiso primeramente sea delante de ti, que nuestro modelo para dar generosamente y más allá de nuestras propias fuerzas es nuestro Señor Jesucristo. Con un amor sacrificial, demos para ti, Señor Dios. Padre, tú conoces nuestros corazones, no te podemos engañar. Y queremos invertir este dinero para obreros, para los que tú has llamado para servir, para llevar el Evangelio de Cristo, para ministrar, para enseñar, para hacer lo que tenemos que hacer, como los apóstoles en el libro de Hechos. Señor, levanta sus corazones fieles, esos corazones dadivosos. Ayúdanos como comunidad juntos a permanecer fieles, a respaldar esta obra en tu nombre, Señor Dios, para tu gloria y tu honra, Padre amado. Oramos por nuestros hermanos en Cristo que han perdido su trabajo y seguimos clamando día y noche, provee ese trabajo. Las personas encargadas de contratar al personal, coloca esta hoja de vida en sus manos. Que nuestros hermanos en Cristo tengan su trabajo, un buen trabajo en una buena empresa, para el sustento de su familia, para poder, Señor Dios, apoyar esta obra. Primeramente, apoyar esta obra y después el sustento de su familia. Señor, siempre vamos a tomar el ejemplo en la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Entre más les oprimían, más se multiplicaban. Y ese eres tú hoy en día, Señor. Entre más difícil sea la adversidad, más tú vas a bendecir, más vas a multiplicar, Señor. Esa es nuestra confianza en ti. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Esperamos y oramos que tengamos una excelente semana que inicia hoy. Y espero que hayamos disfrutado de este servicio juntos. Recuerden, por favor, las fechas, los anuncios, revisar. Tenemos nuestra conferencia especial. 2 viernes tenemos, ¿verdad? Para nuestra conferencia especial para matrimonios. Por favor, no se lo pierdan. Va a ser un tiempo de edificación, de fortaleza, como familia, como pareja, como matrimonio. Y enviaremos nuestros anuncios esta semana. Por favor, les animo también que se conecten para nuestro tiempo de oración los miércoles. Es fundamental. Si no estás en un grupo de estudio, habla conmigo para que te involucres en un grupo de estudio. No puedes estar por ahí sin estudiar la palabra de Dios, sin orar, sin ser partícipe en los ministerios de la iglesia. Dios les bendiga, les guarde y les proteja. Bendiciones.